Grupo Ermita. Y nuestra próxima conferencia está a cargo del doctor Norbert Román de Costa Rica. Fuerte los aplausos, con el tema uso de biomarcadores, una opción para contribuir a la medicina de precisión, experiencia en Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, vamos a ver las láminas. Voy a hacer como una especie de informe de labores y avances desde un país de baja renta. Costa Rica es un país centroamericano que tiene un sistema de seguridad social universal y solidario. Yo trabajo en la seguridad social de tal manera que esto que voy a comentarles es lo que hacemos en la seguridad social. Detalles para ponerlos en conocimiento. Siendo un sistema de seguridad pública, no podemos hablar de investigación clínica, sino que hacemos evaluación clínica, abordaje y tratamiento. No hacemos ensayos clínicos. Siendo un sistema solidario, yo soy el jefe del servicio de este hospital, que es el más grande. Siendo un país solidario, todo lo que nosotros hacemos debe ir en el concepto claro de reducir la brecha y que sea de cobertura universal. Vean ustedes el gran dilema que tenemos. Y a eso sumemos un país de baja renta donde los recursos nos sobran. Por tanto, tenemos que utilizar hasta el último céntimo de la mejor manera. Con ese antecedente, voy a hablar un poco de las nuevas definiciones, aprovechándome de que el doctor Alegre ha hecho una exposición exhaustiva. Me voy a brincar por lo menos un 25% de las láminas, ahí vamos a verlas rápido. Vamos a hablar de la construcción del deterioro cognitivo leve, los biomarcadores y esta historia, cómo estamos, como una rendición de cuentas. Le quiero contar a ustedes dónde estamos y qué hace la clínica envejecimiento y memoria. Por lo menos tenemos el mismo nombre, el doctor Alegre, y eso me alegra, ¿verdad? Se llama igual, por lo menos la misma clínica. Y yo pensaría que es como una analogía de ir en un tren. Yo me imagino el doctor lo opera en la máquina adelante y el doctor Alegre también de co-maquinista y nosotros, algunos, muchos vagones atrás, pero no me desalienta, lo importante es estar en el tren. Así que ustedes dirán en qué parte del vagón vamos. Y lo otro que he llegado al entendimiento de tantos años, que es mejor tener amigos que dinero, porque vamos a dejar en conclusiones algunas cosas que desde nuestra visión de un país de baja renta queremos compartir con los amigos y cómo interlazar ayuda. Ya por lo menos tengo cita con el doctor Alegre y desayuno para hablar de negocios clínicos. Esto lo habló el doctor Alegre claramente, cómo ha ido variando el tema, el diagnóstico. Entonces, yo creo que ya me siento envejecido porque he vivido este proceso de cómo ha ido variando el tema desde la conceptualización del diagnóstico y pasando del diagnóstico posible, probable, definitivo. Entonces, me adelanto. Ya el doctor Alegre nos ha dicho la última clasificación, ¿verdad? En donde incluye el amiloide, incluye el tau y incluye la neurodegeneración. Así que pasamos con esto y llegamos a las hipótesis, ¿verdad? Una de ellas es la beta-amiloide, pero hay otros factores asociados cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer y quiero llegar a este punto, Precisamente en la nueva definición, ¿verdad? La antigua definición nos planteaba aquí arriba, en la nueva definición nos plantea claramente la necesidad de usar biomarcadores para ubicarnos donde estamos. Vean que algunos de ellos, y en los últimos reportes se habla de tan temprano como 20 años antes de inicio de la enfermedad, usted puede encontrar algunas evidencias de biomarcadores que nos pueden ayudar. Se están construyendo algunos de ellos. Algunos aportes mundiales al tema. Vamos a ver cómo se llama el millonario de las computadoras, se me fue el nombre. Bueno, Bill Gates dio unos miles de millones de dólares para acelerar el diagnóstico. Entonces él lo que quiere, aportando ese dinero, es precisamente ir hacia la izquierda.
Entonces, vean ustedes que ya vimos que el beta amiloide, la forma que lo podamos medir, les voy a contar dónde estamos nosotros, el tau, de la forma que lo podamos medir, ¿verdad? El diagnóstico de metabólico, el diagnóstico de estructura, de medición de volumetría, ¿verdad? Y los nuevos biomarcadores que están estudiándose, más los estudios genéticos, donde aquí tenemos investigadores que trabajan en eso. De tal manera que andamos por ahí, presintomático, fase prodrómica, deterioro cognitivo leve, demencia tipo Alzheimer. ¿Y qué es lo actual? ¿Qué queremos? Queremos encontrar una demencia temprana, debemos y requerimos el uso de biomarcadores, y esto es importante digamos que en los últimos 38 años, 35 años, se han investigado 100 moléculas, de las cuales solo 4 han pasado el filtro de que sí funcionan de alguna manera. Imagínense ustedes, 100 moléculas en el pasado han fallado los estudios clínicos, se devuelven en fase 2, se devuelven en fase 3, y probablemente una de las cosas que nos puede dar la ilusión de encontrar una solución hacia el 2025, ese 2025 no lo dije yo, lo han dicho en el mundo, de encontrar una solución definitiva. Es importante entonces realizar estudios clínicos en fases tempranas, que para algunos investigadores probablemente ha sido el fracaso de encontrar moléculas novedosas que puedan ser modificadoras del curso de la enfermedad, se deba a que se inician ya en forma tardía. Vean ustedes que entonces aquí abajo una clasificación clínica, de investigación clínica, ¿verdad? Vemos que entre más temprano tenemos que tener marcadores de lesión de algo específico. ¿Qué tenemos? Entonces, bueno, la rendición de cuentas. ¿Qué tenemos? Tenemos estudios metabólicos, sí. Tenemos SPED-SD, ¿verdad? Que podemos medir el metabolismo cerebral aquí en el Hospital San Juan de Dios, donde yo trabajo. Pero ¿qué nos falta? ¿Qué hemos aprendido a lo largo de los años? Y les voy a contar que esta historia empezó con ilusión hace unos 9 años atrás. Imagínense, ¿saben qué estábamos tratando de hacer? Yo soy geriatra, pero me involucré en volver a estudiar ya viejo, para el que se siente viejo, residente de 42 años de neurología, tengo 53. Y iniciando en neurología, entonces estábamos investigando qué hacer como biomarcador que nos pueda ayudar a un diagnóstico temprano en demencias. Estábamos investigando hacer pruebas olfatorias hace 9 años, imagínense ustedes, y de repente que vino el doctor Molinuevo a Costa Rica, y yo con la ilusión y en mi equipo presentándole las ideas, muchachos, y él con esa cortesía, ¿verdad? Qué bien, muchachos, qué bien lo que están diciendo, pero por ahí no va la cosa. Y fue que entonces abrimos los ojos a los biomarcadores, y 2 años después estábamos, recuerden que trabajo en la Seguridad Social, y fantástico, logramos que la Seguridad Social nos comprara incluso el presupuesto. ¿Ustedes se imaginan? Sí, me imagino que sí lo saben, trabajar en el sector público. ¿Alguien trabaja en el sector público? La velocidad del tren del sector público. Algo así. Y entonces duramos para lograr la compra como 2 años, y ya la teníamos y hasta el dinero. Y entonces la empresa, además, ya vamos a iniciar con los biomarcadores, el kit de biomarcadores, felices. Y cuando nos dimos cuenta, la empresa no estaba al día con el Ministerio de Salud, y entonces no estaba inscrito, y todo para atrás a esperar unos 3 o 4 años. Esa es la historia de nuestros países, es reempezar de nuevo. Pero bueno, tenemos en lo metabólico estudios que nos permiten ver metabolismo, pero ahí va la cuñita. ¿Qué necesitamos? Creo que el doctor Alegre nos puede ayudar a saber, porque cuando empezamos con esto tenemos el material y el Centro de Medicina Nuclear y demás, pero no tenemos la foto de miles de pacientes que nos puedan determinar cuál es la normalidad. Tendríamos que pasar algunos años haciendo para ir definiendo en nuestra población. Es mejor acortar el camino, me parece a mí. También en la estructura
no hay duda que tenemos resonancia magnética, recordando que en la seguridad social debemos ser de cobertura universal, por supuesto, y entonces lo que hemos estado haciendo en este punto es el desarrollo de centros de memoria clínicos, es decir, incluso Guatemala fue, Honduras, el primer centro de memoria clínico en Panamá se formó, digamos, nosotros no formamos a nadie, se reunieron con nosotros a ir viendo en qué fallamos y qué hacíamos. Bueno, es importante porque teniendo nosotros disponible una resonancia magnética, no se vale en un país como el nuestro, hagámosle resonancia a toda la población, podría ser interesante. No, debe partir desde un desarrollo de un centro de memoria que justifique a quién sí y a quién no. Tenemos resonancia, tenemos un software que nos permite saber volumetría y demás, y tenemos neuroradiólogos expertos, al menos 3 en el país, que nos permiten darnos ese dato. En amiloide, bueno, luego que pasamos la historia del doctor Molinuevo, ¿verdad? Que estábamos con el tema olfatorio y ya nos dimos cuenta, abrimos los ojos que por ahí no era, hace 9 años, y luego que la empresa desapareció, cambiamos la ruta. Mejor no empresa, sino que lo que hicimos fue que desde la seguridad social compramos y tenemos un laboratorio capaz de hacerlo, y lo hacemos en la seguridad social, ya no con una empresa, sino que nosotros mismos lo hacemos, y esto arrancamos, déjenme decirles, hace 1 año y medio. De tal manera que tenemos amiloide, que podemos amiloide, tau, total y fosforilado, en punción lumbar, líquido cefalorraquídeo, perfecto. Luego una discriminación de un centro de memoria que tenemos que ya tiene 8 años. Con respecto a la molécula de Pittsburgh, ¿verdad? De PET, lo que nos falta es el ciclotrón. Si a alguien le sobra uno, con mucho gusto. Pero la Universidad de Costa Rica está construyendo un centro de neurociencias. Y todos los años me encontré al doctor Fonaguera, si alguien lo conoce aquí, ¿verdad? Me encontré al doctor Fonaguera la semana pasada. ¿Y cuándo está listo el ciclotrón? El otro año. Pero todos los años me dice lo mismo, ¿verdad? Entonces vamos esperando el ciclotrón. Sin embargo, como dijo el doctor Allegri, es básicamente la misma sensibilidad y especificidad que tener una punción lumbar. De tal manera que en este punto tenemos metabólico, pero que necesitamos ayuda para definir la normalidad de nuestra población, estructura sin duda, y tenemos amiloide de líquido cefalorraquídeo. La intención, siempre hacia la izquierda, es llegar temprano. Ojo, yo estoy en un hospital clase A, pero tenemos un rango de diagnóstico, es decir, una brecha. Los panameños, los amigos panameños que hicieron un centro de memoria, investigaron cuántos eran los años desde que tenía un síntoma hasta que llegaba a nivel clase A para hacer un diagnóstico, y son 7 años. Por tanto, nosotros nos devolvimos a la izquierda. Más a la izquierda es la comunidad, más a la izquierda es la sociedad civil, más a la izquierda son campañas de tamizaje en la comunidad, más a la izquierda es hacer que la familia y el cercano sea el primer evaluador posible en detectar las señales de alarma. Si no, esto no tendría nada de sentido. Y entonces estamos trabajando eso en sociedad civil, tenemos programas de tamizaje, al menos 2 comunidades que comercial, tenemos una presentación de ciudades amigables, por si gustan atender a esa sesión donde hablamos de qué es lo que hacemos en ciudades amigables, y precisamente una de las cosas que hacemos es llegar antes de que todo ocurra en tamizaje en la comunidad. 2 de ellas llegamos a la N estadística para conocer cuál es la característica de alteración cognitiva en 2 poblaciones, Curriabat y Acerrí. De tal manera que hacia la izquierda es la comunidad, y hacia la izquierda son municipalidades, apuntadas en el asunto de que a todos nos conviene. ¿Por qué es importante un biomarcador? Nos permite entender la fisiopatología de lo que está ocurriendo en esa persona. Es posible reproducirse en postmortem, es decir, no necesitamos llegar al punto de que ya murió para decir, mira, sí tenía tal. Es decir, que podemos ir antes de que eso ocurra,
son llegar de uso temprano y es un indicador de proceso y respuesta para estudios clínicos. Bueno, esto lo que nos ha hablado el doctor Allegri de la valor predictivo y la concordancia con el PET, ¿verdad? Así que yo estoy tranquilo, puedo seguir esperando que construyan y nos coloquen el ciclotrón, no hay problema, puedo esperar porque estoy haciendo punciones lumbares. Además, no sé cuánto nos van a cobrar. Yo que trabajo en la seguridad social también tengo que pensar en los pesos de que algo, un proyecto sea no solamente cobertura universal, sino que sea accesible nada más para la seguridad social y en los costos en economía de la salud. Para los que son ticos, hay ticos acá, ¿verdad? Que tenemos un problema fiscal, un agujero. Bueno, entonces tenemos un tema fiscal que también nos impide pensar que podemos ser tan libres de gastar dinero fácilmente. Se llamaría eso conciencia social y de salud. Sumado a eso, y tenemos un compañero de viaje muy importante que es el Laboratorio de Investigación en Hematología y otros trastornos afines que es de la Universidad de Costa Rica, que es un laboratorio que reúne todas las condiciones, que por cierto fueron a capacitarse al Centro Fleni, que nos dio la oportunidad en una visita, por cierto, en el Congreso, doctora Daisy, en el Congreso de Uruguay, allá hace no sé cuánto. Alguien me presentó al doctor Allegri y entonces uno de los miembros del laboratorio de CIATA pudo ir en pasantía a Uruguay, al Centro Fleni, y donde pudo adquirir el conocimiento y la técnica para hacer biología molecular, APOE y demás, y ahora son, digamos, se comunican frecuentemente y podemos decir que tenemos un laboratorio que reúne las condiciones para ir más allá a estudios multicéntricos y por eso tengo cita con el doctor Allegri, desayuno mañana a las 7 de la mañana para hablar del asunto. Eso es básicamente lo que hemos hablado, de que los biomarcadores nos ayudan al diagnóstico diferencial. Ojo, pero no es que hay que hacer biomarcadores a todo el que entra con trastornos de memoria. Estaba escuchando la neuropsicóloga. Cuando abrimos el centro de memoria del Hospital San Juan de Dios, estoy diciéndole hace 8 años, 9 años, yo me puse muy alegre, ¿verdad? Porque soy el director y bueno, abramosle la oportunidad con interconsultas fáciles y no poníamos ninguna restricción y nos vino una avalancha, todo el primo, la hermana, el tío y todo el mundo llegaba porque sentía que tenía trastornos de percepción, de trastornos de memoria. Y entonces ahí también aprendimos la dura lección de que antes de llegar a un centro de memoria debe haber un razón clínica para ser enviada. Esa ola nos costó 2 años sacarla adelante para que no les pase. Así que en la punción lumbar, yo soy el número 1 de hacer punciones lumbares y tenemos residentes que los invitamos a hacer punciones lumbares y vamos haciendo punciones lumbares no a todo el mundo. Los que pasan por el filtro del centro de memoria y que se considere que se requiere hacer una punción lumbar porque tenemos la duda de, y otro detalle diferente a lo que he escuchado. En Costa Rica el uso, al fin, después de 7 años, logramos accesar al uso de medicamentos en la seguridad social. Recuerde, es un sector público universal. O sea, no puede ser que yo solo pueda pensar en los del gran área metropolitana que tienen derecho y los demás, ¿verdad? No se trata de eso. De tal manera que cuando pensamos en un centro de memoria, tenemos que pensar en la cobertura universal. Aquí en punción lumbar, que colaboramos con otros centros de memoria y ahora el país tiene unos 10 centros de memoria clínicos distribuidos en el sector público en diferente nivel de desarrollo, en diferente nivel de capacidades, en diferentes niveles de insumos. Y entonces compartimos las oportunidades, por ejemplo, de hacer punciones lumbares al que necesita y demás. 5% de falla de punción lumbar. Digamos, esto no es una cifra de nosotros, le estoy contando la propia. Y entonces lo que descubrimos es que un residente, doctor, es que qué bueno compartir con gente joven, ¿verdad? Residentes de R1, R2, doctor, pero se puede hacer con ultrasonido.
En la vida, como ultrasonido. Nunca había puesto un ultrasonido en la espalda para hacer una punción lumbar para ese 5%. Entonces la probabilidad de falla es mucho menor para ese 5% de más. Gracias a los residentes nuevos que hacen cosas que uno no se imagina. ¿Y cuáles son las ventajas? Bueno, nos ha permitido un cambio de definición, estudios clínicos en fase temprana. Ojo, eso no lo hacemos. Nosotros abordamos al paciente desde una visión de atención en salud. Existe una ley en nuestro país sobre estudios en humanos y una ley del Consejo Nacional de Investigación en Salud que nos impide hacer muchas cosas y para otras debemos ser muy cuidadosos. Esta es una. En la seguridad social no podemos hacer eso. Nosotros podemos hacer un diagnóstico y darle el tratamiento que usted requiere usando medicina de precisión. ¿Por qué? Porque somos país de bajos recursos. Si nosotros usamos racionalmente los medicamentos que tenemos a disposición y si los damos al que sí los merece, todos ganamos. También la otra razón, inicio de terapia en fase temprana, concepto de la terapia modificadora y son, digamos, de urgente necesidad en nuestro medio. Hay otros biomarcadores que vienen, digamos, avanzando, hay que darles chance a ver qué va a pasar con ellos. Ahora en este congreso se dice, bueno, ¿y entonces por dónde andamos? Use varias herramientas para llegar a un diagnóstico y una decisión clínica. Son intercambiables algunos de ellos y vean ustedes que líquido, imagen, por eso yo estoy tranquilo en mi casa esperando el ciclotrón algún día. No hay problema, además no sé cuánto nos van a cobrar. Este es de la clasificación que nos decía el doctor. La razón de eso, voy a pasar esto. Ahora le voy a decir, clínica de envejecimiento de memoria, eso es lo que hacemos, creada en el 2008, más o menos 350 pacientes por año, terminamos de hacer diagnóstico de consenso en grupo. Creemos que el mayor aporte del Centro de Memoria y Envejecimiento que tenemos es precisamente replicar las cosas buenas y contarles las cosas malas para que no las repitan, precisamente para, digamos, reducir el tiempo de aprendizaje. Tenemos un protocolo, bueno, propio entre comillas. Ha sido un colectivo de datos de preparación, los que han ido a España, los que han ido a Uruguay, los que han ido al centro Fleni, donde yo he ido a centros, etcétera. Entonces es la suma de eso, más la experiencia, más la tropicalización de los test y también algunos proyectos de investigación que incluyen la normalización de test internacionales. Hay que normatizarlos para ver si son aplicables en nuestro país. Tenemos a nuestro haber un convenio, el único en el país, entre la Caja Costarricense, el Seguro Social y una universidad pública que nos permite contar con ese laboratorio que les he contado. Tenemos equipo de apoyo, laboratorio clínico, neuroimagen, laboratorio de biología molecular. Aquí el doctor de Nicaragua que nos visitó, ¿verdad? Él estuvo con nosotros, etcétera. Se va yendo el tiempo. Bueno, esta es la foto del queque de cumpleaños, ¿verdad? Y el equipo nuestro, ¿verdad? Y bueno, el mensaje es que el objetivo es construir un centro de registro, diagnóstico temprano y tratamiento de los trastornos cognitivos mediante el abordaje interdisciplinario. Eso somos, ¿verdad? Voy más rápido, ya me sacaron tarjeta amarilla. Entonces, es más o menos la foto que tenemos. La mayoría de los pacientes es un hospital, digamos, clase A, general, de tal manera que hay gente joven y demás. Tenemos pacientes, doctor Lopera, jóvenes con familiares ¿verdad? Y no tenemos los biomarcadores genéticos que nos permitan saber si estamos ante una condición, digamos, de demencia temprana de tipo familiar, y ese es un tema que también es un comercial, ¿verdad? Llevamos a la fecha 91 punciones lumbares y desarrollamos un banco de tejidos,
digamos, con todas las de ley, permisos y demás, y entonces tenemos con autorización de la persona, que de todas maneras le hacemos la punción lumbar para un diagnóstico, una colección, digamos, que de líquido bajo criterios internacionales, menos 80 grados, un líquido cefalorraquídeo valiosísimo, que podemos trabajar en conjunto, y también es una razón del por qué vine para hablar de ese tema. Tenemos un plan con el Centro Emory de los Estados Unidos. A ver, yo creo que si se acabó el tiempo, hacemos apoyo, ¿verdad? Fuera tiempo. Muchas gracias. El tema es temprano, oportuno, eficaz. Muchas gracias. Fuerte los aplausos nuevamente y en nombre de la Universidad Galileo, no sé si ya contamos ahí con nuestro regalito para que se lleve un recuerdo de nuestra querida Guatemala.